Bien, ¿qué tal? Bienvenidos a esta segunda clase de cómo funciona la Iglesia Católica. Les saludo con mucho aprecio y vamos a tratar en unos pocos minutos de hablar sobre este tema que es jerarquía de la Iglesia y sus colores. Pensando en ustedes que son periodistas, que de repente les toca cubrir eventos y ven todo tipo de colores, en fin, y no sé identificar quién es este, quién es este otro. Bueno, el objetivo que tenemos acá es, de alguna forma, esto que aparece acá, dar luces que les permitan a ustedes fácilmente orientarse, ¿ya? En cómo reconocer si este es un obispo, un arzobispo, si un cardenal, si es un monseñor. Bueno, eso es lo que vamos a tratar de ejercer acá. A propósito de esto que aparece aquí en pantalla, entender su estructura, cómo funcionan las ordenaciones sacerdotales, episcopales, de diáconos, en fin, cómo se ejerce el poder y obviamente lo que le dije anteriormente, los colores. A pesar de yo ser daltónico, voy a tratar de hacer un esfuerzo en este sentido y en este asunto. Tres niveles de ordenación, aunque aquí a la derecha aparece un cuadro, una pirámide de 6 niveles, que de alguna forma es representativa, ¿ya? Pero generalmente son tres, ¿ya? Diácono, presbítero y obispo o episcopal, ¿ya? Y dicen, pero ¿por qué hay seis? ¿Por qué hay más? Bueno, porque de alguna forma el Papa es el obispo de Roma, ¿ya? Es otro obispo más, ¿ya? No es que se hace como un superlativo, superhéroe, no, 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 es un obispo más que se elige de una forma particular, ¿ya? Seguimos un poco con esta presentación. ¿Y qué poderes tiene un obispo? Hay más de 4.000, casi 5.000 obispos en el mundo, ¿ya? Todos de alguna forma regulados por la congregación para los obispos que funciona en Roma. Y para que ustedes vean, cada obispo de cada una de estas diócesis en el mundo tiene los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, ¿ya? Esa es la potestad que tiene. Y en esa potestad, normalmente el judicial se lo deja a un tribunal eclesiástico, leyes, no hay sanciones ni nada, pero de alguna forma hay tribunales que ven especialmente el tema de las nulidades matrimoniales, en fin. Legislativo establece a veces su propio reglamento, ¿ya? Pero si se dan cuenta, al manejar eso no es una democracia propiamente tal, ¿ya? Prácticamente más bien, no sé, se dice que es como una monarquía en comunión. He escuchado varios temas que hablan de cuál es el estilo de gobernanza que tiene la iglesia, ¿ya? No había algún consenso respecto a eso mismo. Pero cada obispo no se manda solo, aunque no lo crean, ¿ya? Y tienen que mandar informes a Roma permanentemente, a los distintos dicasterios, congregaciones, etcétera. Y cada cierto tiempo, 5 años, 6 años, a veces 8 años o más, los obispos todos tienen que viajar a Roma y estar un tiempo ahí, menos una semana, y se reúnen con los distintos dicasterios, pasan revistas y, y también esa famosa visita ad limina, ¿ya? No recuerdo cuándo fue la última vez que lo hicieron en Chile, creo que fue antes de la pandemia, ¿ya? Pero en general eh, fue, fue vista un poquito antes del viaje del Papa Francisco el año 2018. Ahí fue esa última visita al Dimna y que después al año siguiente, en un año de su visita, tuvieron que ir de nuevo en que todo el episcopado renunció. Te recordarán algo inédito en la historia de la humanidad. Bien, ¿quién nombra un obispo? ¿Ya? Esto no se hace, no tanto, no tanto, pero normalmente antiguamente eran los reyes en conversación y negociación con el pontífice, en fin, a veces había nombramientos cruzados cuando no existía esta separación entre la iglesia y el Estado, pero después, digamos que del año 1905, eh, es el Papa el que nombra a un obispo. Ahora, él normalmente no logra ir a todas las partes, a todos los países a ordenarlo. Entonces, a veces los obispos iban a Roma a que los ordenaran, ¿ya? Pero para que no funcionara así, que fuera un poquito más diligente el asunto, se necesitan 3 obispos para ordenar a un obispo, ¿ya? Y solo el Papa o el pontífice puede ordenar él solo, él tiene esa potestad única, ¿ya? Entonces, ¿hay excepciones? Sí, sí, hay excepciones, por ejemplo,
en algunas zonas del mundo en la cual queda el último obispo viejito o mayor que está muy delicado de salud. Hay casos en que él puede ordenar de forma excepcional a un sacerdote para que el nombre lo quede como obispo, en el fondo casi en la clandestinidad, y después de todo eso, después la Santa Sede tiene que confirmarlo, ¿ya? Hay casos de ordenaciones en baños de trenes detrás de la cortina de hierro en la década del 40 y el 50, por ejemplo. Hay situaciones así, ¿ya? Se ha dado, es poco usual, pero sí se ha dado. Aquí, por ejemplo, vemos a Papa Francisco ordenando a Monseñor Alberto Lorenzelli, actual obispo auxiliar de Santiago y vicario general de la arquidiócesis. ¿Y por qué sucede esto? Porque el Papa, de alguna forma, se ocupa este principio de primus inter pares, ¿ya? ¿Qué implica eso? Que son todos iguales. Pero yo sé que no son todos iguales, algunos tienen más poder y otros menos poder, sí. Pero el único que tiene un poquito más de poder, o hermano mayor dentro de todos ellos, es el romano pontífice. Y él sí puede intervenir, ¿ya? Y eso ha sido fruto de unión, una unión que muchas otras confesiones lo admiran y lo agradecen, y otros la verdad que no lo consideran tanto. Yo la verdad que lo siento que es realmente una ventaja, ¿ya? Y eso yo creo que ha producido también que la Iglesia Católica en el mundo se haya proyectado y se siga proyectando. Por ejemplo, aquí, volviendo aquí a la ordenación de obispos, aquí vemos a 3 obispos consagrantes. Ahí el que está en el piso siendo ordenado, Monseñor Miñone, perdón, que esto fue el último obispo en ser ordenado en Chile. Esto fue en el año 2023, ¿ya? Ahí está el nuncio, está el, el cardenal Aos y otro obispo que no distingo aquí en esta foto, pero normalmente aparecen en las rúbricas de los libritos de las ordenaciones. Y aquí un gran tema: ¿cómo identifico a un obispo? Normalmente los obispos, cuando estamos allá en el siglo XXI, visten chaqueta y clericman, como vemos aquí a Monseñor Chomalí, ¿ya? Cuando están en la liturgia siempre andan, ¿ya? Con esta mitra, ¿ya? Esa mitra que tiene, ahí podríamos explicar después de qué se trata. Y cuando están en ceremonias menos oficiales, andan o están vestidos más bien con, ¿cómo se llama? Con esta sotana y con esa faja morada. Esa es la faja morada que los identifica normalmente. Y dice, parece que es obispo. Y diríamos que al principio parece que sí. Después vamos a hacer unas distinciones respecto a lo mismo, ¿ya? Pero aquí obviamente un obispo, ¿por qué? Porque tiene una cruz pectoral además colgada, ¿ya? Eso distingue a un obispo, por ejemplo, de un monseñor. Orden histórico, ¿cómo partió esto? Bueno, lo primero que partieron fueron los obispos, que eran los apóstoles y después sus representantes. En segundo lugar, estaban los diáconos, ¿ya? Que fueron los primeros que se dedicaron a ser los servidores y administradores de los bienes temporales de la iglesia. De eso de ellos se dedicaban. Por ejemplo, ahí vemos a la izquierda a San Lorenzo, ¿ya? Patrono de los diáconos, reconocido en el norte de Chile como el Lolito, ¿ya? Y que anda con esa como tenedor. ¿Por qué? Porque en el fondo recibió varias torturas, entre ellos lo quemaban por un lado y él decía, oye, está muy cocido por este lado, denme vuelta para que se cosa para el otro lado. Bueno, y no murió así, finalmente murió decapitado de otra manera. Entonces, en segundo lugar fueron los diáconos y al final aparece el sacerdote. Ahora, estamos hablando siglo segundo, tercero de la era cristiana. Y normalmente el sacerdocio se le dio a los hombres mayores, normalmente personas que ya tenían casados con hijos grandes. Esos fueron, entre comillas, los primeros sacerdotes de vida aprobada, ¿ya? Ahí vemos a la derecha un sacerdote revestido. ¿Cuánto estudian, ya? O el tiempo de formación. Un diácono permanente, ¿ya? Actualmente son hombres casados, ejercen ese ministerio incluso con sus esposas. Estudian más o menos 5 años, con 2 sesiones por semana, y existen en muchas diócesis escuelas de diaconado. No todas las tienen, pero muchos sí. Los sacerdotes estudian más o menos 7 años,
algunos muchos más, como los jesuitas que estudian 12 o 13, en fin. Y eso lo hacen en sus propios seminarios, sus congregaciones y en universidades católicas en que estudian la teología, ¿ya? Y finalmente, para ser obispo, aunque no lo crean, el tiempo de estudio es de un solo mes, ¿ya? Incluso ordenan obispos, en fin, ya en un par de años o un año, y normalmente parten a Roma a hacer este curso medio express, que yo encuentro que debería ser más reforzatorio, por decirlo de alguna forma. Eh, y con la pandemia se acumularon muchos ordenados que viajaron a hacer ese curso. Una pregunta importante que uno dice, ¿qué pasa si un obispo dice, oye, yo no quiero ser como obispo, mejor déjenme como sacerdote, o un sacerdote me dice, no, mejor déjenme como diácono, si me puedo casar? ¿Eso en verdad se puede? No, no se puede. No se puede, porque de alguna forma el orden se está dado para toda la vida, y eso principalmente porque en el rito latino romano que tenemos se ocupa el rito de Melquisedec, y de alguna forma eso no se puede. Normalmente lo que hay es que se le reduce el estado laical de una, pero eso es como una sanción, alguno que ha cometido falta, y hemos conocido varios casos respecto a eso. Muchas veces cuando hay un viaje apostólico, el Papa de repente aparecen todos los trajes de religioso, y aparecen las birretas rojas. Dice, mire, este cardenal debe ser obispo, manda por sobre el obispo. No, es una distinción especial, podríamos hablar largo sobre el cardenalato, y han habido también ciertas excepciones. Por ejemplo, aquí a la derecha sale Reiniero Cartalamesa, ¿ya? Que es el fondo predicador de la Casa Pontificia, que a los retiros, a todo el clero de Roma, una persona realmente brillante, y el Papa Francisco lo creó cardenal, no se nombra, no se ordena, sino se crea cardenal, y él pidió por favor excepcionalmente que no lo creara obispo, ¿ya? Pero se anda con la grita roja y por eso no anda vestido con otros accesorios. Entonces, es realmente un cargo que se refiere al clero de Roma. Esos eran los cardenales. Y por eso cada uno de los cardenales tiene su iglesia en Roma, ¿no? Eh, entonces, otro tema importante que me parece que me parece más abajo es si un obispo puede mandar a otro obispo, y en general no. En general no se da, y tiene sanciones, de hecho. Sanciones porque si alguien se mete la gestión de otro, puede entrar incluso un delito canónico, ¿ya? Entonces, ojo con eso, cuando le dicen, oiga, hable con tal, para que a lo más se pueda recomendar fraternalmente, pero no se puede meter en la gestión. Lo único que se puede meter a dirimir es el pontífice o papa, ¿ya? Vamos a hablar rápidamente de esto, los tipos de diáconos, ¿ya? Hay un diaconado transitorio, que son los seminaristas que van en rumbo al sacerdocio y pasan 6 meses o un año como diáconos. Ahí los vemos con su traje revestido, ¿ya? Y los diáconos permanentes, que normalmente son hombres casados, ¿ya? Que tienen aquí, los dos se pueden vestir absolutamente igual, y pero una salvedad, cuando se ordenan quedan en el estado consagrado o matrimonial o civil que les toca, ¿ya? Como los feministas son solteros, permanecen solteros. Como los diáconos permanentes son casados, permanecen casados, y de hecho se casan por una única vez, ¿ya? Ahora, rápidamente, una pincelada sobre el celibato sacerdotal. Fue una medida disciplinaria, no dogma de fe, ¿ya? Y fue establecida más o menos 2 veces. Empezó en el año 306, Concilio de Elvira, y después ya con mucha fuerza en el 1189. Aunque digamos que realmente se empezó a aplicar en el año 1500 ya con la Reforma, ¿ya? Después por Reforma parte todo eso. Eso significa que pueden ser sacerdotes casados o que estuvieron casados. Sí, excepcionalmente los hay, ¿ya? Sucede, por ejemplo, que si un diácono permanente que quedó viudo pudiera ser ordenado sacerdote. Así pasó con Artemio Espinosa, que está a la derecha. O, por ejemplo, también sucede con obispos anglicanos que vuelven a la fe católica, por supuesto casados, no van a dejar a sus esposas para volver al catolicismo, siguen siendo excepcionalmente sacerdotes casados. Y bueno, la Iglesia Católica Ortodoxa sí permite sacerdotes casados porque tiene otro rito, no el de Melquisedec. Y aquí vemos, por ejemplo, sacerdotes casados con hijos, sí, casados, el rito episcopaliano, ¿ya?
y obviamente tiene que dedicarse a los deberes de su hogar y también a los de su comunidad, y su comunidad lo tiene que mantener. Es muy distinto mantener a un hombre solo, ¿ya? Que un hombre con familia. Los valores cambian. Bien, vamos a ver aquí otro tema que a veces me dicen, ¿no es lo mismo obispo que arzobispo? No, no es lo mismo, pero de alguna forma son todos iguales, son todos iguales. El arzobispo tiene, si se fijan en el cuello, como una estola adicional que es el famoso palio, ¿ya? ¿Ya? Y ese palio representa el Cordero de Dios, que Cristo que lleva eh, a nosotros sobre sus hombros, ¿ya? Al medio vemos un obispo para que se note la distinción, y el obispo de Roma es el único que es arzobispo, pero al fondo es obispo, es papa, es pontífice. También los nuncios normalmente tienen cargo de arzobispo. ¿Por qué? Probablemente se crea el cargo de arzobispo porque este coordinaba con el resto se coordina pastoralmente con sus otras diócesis, otros hermanos obispos, ¿ya? De alguna forma sí existe una pequeña distinción, ¿ya? Pero, eh, pero quizás con la creación desde la década después de la Segunda Guerra Mundial de la fuerza, dándole fuerza a las conferencias episcopales, por el arzobispo como que se debilita, solamente excepcionalmente cumple algún rol como de reemplazo, pero normalmente esa es la diferencia con respecto de obispo y arzobispo. Esos obispos de que arquidiócesis, por ejemplo, es que está por sobre las diócesis, ¿ya? Arquitecto es sobre los tectos, que en el fondo son sobre los obreros. Ese es un poco el significado griego de la palabra. Se jubilan los obispos. Antes era vitalicio, ¿no? Por ejemplo, en Chile el cardenal José María Caro estuvo en ejercicio hasta que falleció. Incluso pasaba que muchos estaban largo tiempo enfermo y la diócesis se tenía que administrar sola de otra manera. Entonces, dada esta situación, es que ahora todos obligatoriamente presentan su renuncia al Papa a los 75 años. El único que permanece vitalicio es del Santo Padre, ¿ya? Aunque Benedicto XVI ya abrió la puerta haciendo su renuncia, presentando su renuncia, ya pasada esa edad, y ahora, por otro lado, como la vida se está prolongando más, es muy probable que esos 75 años se prolonguen a quizás los 80, de alguna forma llegan en muy buenas condiciones. Antes, una persona mayor de 70, 75 años llegaba realmente muy debilitada. Ahora vamos finalmente a los colores. Aquí vemos el azul, el negro, el morado, el rojo y el blanco, ¿ya? Eh, el morado es para los seminaristas, se ocupa muy pocas veces, muy pocas veces podemos verlo, ¿ya? Cuando ya son ordenados sacerdotes ocupan una faja, que de alguna forma también representa el poder, negra, ¿ya? Al medio vemos una franja morada que diría, ¿esto es para los obispos? Sí, pero en este caso este de un monseñor porque no tiene la cruz pectoral, que es la que colga de su cuello, y además tampoco tiene anillo el pescador. Cuando ya pasa, algunos los eligen cardenales, tienen el derecho a elegir al Papa, ahí aparecemos a cardenal Pietro Parolin, tiene faja roja, tiene anillo pescador, ¿ya? Y además tiene solideo rojo, ¿ya? Y cuando ya es pontífice, la faja es blanca. De hecho, sucedió que cuando Benedicto XVI presentó su renuncia, se le rompió el anillo al pescador como signo de autoridad y dejó de usar la faja blanca, la tenía faja suelta. Ustedes pueden apreciar después las fotos respecto a eso. Oh, entonces todos los que ocupan sotana blanca son eh, pontífices. No, no. De hecho, se da, por ejemplo, que en África, por el calor, ustedes entenderán que ocupar sotana negra es bastante poco amigable. Y por eso muchos ocupan esta sotana blanca. Aquí vemos los obispos africanos a la derecha también con sotana blanca. Se da. Ahora, gran pregunta. ¿Cómo distingo a un monseñor? ¿Qué es un monseñor? ¿Por qué es relevante saber qué es un monseñor? Bueno, un monseñor es un sacerdote, ¿ya? Un sacerdote que tiene como un cargo a veces de autoridad entre diócesis, es un cargo que a veces da el mismo obispo o el reconocimiento de algún sacerdote. Y la verdad que es un término que va en desuso, ¿ya? Eh,
Pero, ¿por qué de alguna forma es relevante para el mundo del análisis? Realmente por la importancia que ejerce también el Opus Dei en la Iglesia Universal. Aquí vemos a su fundador, a San José María Escrivá Balaguer, vestido de monseñor visitando Pablo VI, ¿ya? Con su faja de monseñor, ¿ya? Y con una capa, ¿ya? Eso lo distinguía, estamos hablando seguramente aquí de la época del 70, comienzo del 70, estaba vestido de esa manera. Después, por distintas razones, los sucesores ahí, como Álvaro del Portillo, Javier Echeverría, fueron obispos también, pero actualmente, y fue una polémica, el superior, ahora que es el padre Fernando Cariz, es monseñor y es simplemente un sacerdote. Claro, viste como un señor ocupa solideo morado, ocupa faja morada, pero no ocupa cruz pectoral, por ejemplo, y tampoco anillo el pescador. A simple vista es muy difícil de distinguir, por eso que hago esa salvedad. Seguramente alguno me va a decir alguna distinción de precisión, yo se lo agradecería, pero la verdad que no ha sido fácil poder dar luces respecto de eso, ¿ya? Y si la gente de la obra me ha dicho, recuerden que el superior de la obra es un sacerdote, ¿ya? Y eso, de una forma bien pasa al momento ahora que la prelatura personal depende de la oración para eh, los sacerdotes y antes era de los obispos, ¿ya? Recordemos que el Opus Dei es una obra muy grande, aunque yo diga lo contrario, está presente en 60 países, tiene 92.000 vocaciones numerarias, personas consagradas a eso, de los cuales 2.095 son sacerdotes numerarios. Y esta fuente me la dio el diario El País de España en agosto del año 2023. Bien, eso es más o menos lo que les quería presentar. Seguramente si hay preguntas, me encantaría que me dejes tus comentarios abajo. Cómo poder enriquecer y hacer otro video más para ilustrar un poco cómo funciona nuestra querida Iglesia Católica.